Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa del año. Mi nombre es Haster Ficarra y estamos en el programa que se llama Divergencias Ambientales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente en lo que se refiere a estudios ecológicos y de ambiente. Estamos hablando de los incendios forestales. En los últimos años, el problema de los incendios son una constante en varias regiones de Argentina. El día de ayer, por ejemplo, acá en Buenos Aires, sufrimos un foco de incendio en la reserva de Costanera Sur. Pero hoy no voy a hablarte de ese caso, sino de uno que ocasionalmente, muy lamentablemente, aparece en los medios de comunicación. El caso de Corrientes es uno de los más preocupantes, porque entre los años 2017 y 2021, el fuego destruyó alrededor de 160.000 hectáreas. Solo entre enero y febrero del 2022 se quemaron alrededor de 960.000 hectáreas. Ese mismo año, los municipios más afectados fueron los de Ituzaingó, Santo Tomé, San Miguel y Mercedes. Hay que reconocer la triste realidad. El fuego no da tregua. Y eso es algo que los correntinos saben muy bien, lamentablemente. Desde comienzos del 2023, el primer día del año, se registraron focos de incendios en los departamentos correntinos de Alvear y La Cruz. El caso de Alvear es emblemático porque es una ciudad escasamente poblada, cuyo puerto sobre el río Uruguay es uno de los principales puntos de exportación de arroz y otras legumbres, que van desde Argentina hacia el puerto de Itaquí, en Brasil. Solo en Alvear el incendio demandó la intervención de los bomberos de Alvear, La Cruz y Santo Tomé. Otro caso es el del departamento de Esquina, también con un puerto muy pero muy importante sobre el río Paraná, que en su unión con el río Uruguay forma un delta, en donde hay grandes emprendimientos inmobiliarios, pero también emprendimientos turísticos que usufructúan la naturaleza. Ya vamos a hablar de eso. Teneme paciencia. Es importante resaltar la cantidad de intereses que se ponen en juego en una pequeña región de la Argentina que al menos acá en Buenos Aires desconocemos completamente. Y en este momento seguramente te estarás preguntando esto qué tiene que ver con los incendios que están ocurriendo desde comienzos de año. Bueno, para eso tenemos que hacer un poquito de historia. Acompáñame. En febrero del 2020, el gobierno provincial propuso la creación de una reserva natural de carácter provincial, y recalco provincial, sobre el arroyo Isorón en Goya, específicamente entre las ciudades de Goya y Esquina. Esta es un humedal de aproximadamente 100.000 hectáreas que está muy cercano al Parque de los Esteros de Liberá. El caso de los humedales en la provincia de Corrientes ya es Vox Populi. La provincia cuenta con uno de los humedales más grandes del mundo, el de las lagunas y los esteros de Liberá que te acabo de mencionar, considerados por la Convención Ramsar como uno de los más importantes del mundo. Pero otros humedales, por lo general, no reciben el mismo tratamiento, tanto político como mediático. Tomemos el caso de la ya mencionada Reserva Isoró, que es parte de los humedales del corredor fluvial Chaco-Mesopotámico. Cuando uno visita los sitios de internet del gobierno correntino, simplemente para buscar datos estadísticos y datos ecosistémicos, uno puede tomar dimensión de lo contradictorio de los proyectos ambientales en la provincia. En primer lugar, como te conté anteriormente, Isoró es una reserva provincial. ¿Y eso qué cambia el asunto?, me vas a preguntar. Bueno, ahora te lo voy a explicar. El hecho de que un humedal sea declarado una reserva, hablando mal y pronto, no la exime que sea explotada, ya que la figura jurídica de reserva natural es bastante ambigua. Para eso, solo nos basta repasar la famosa ley 22.351 de 1980, que fue la que permitió la creación de varias reservas naturales en el país. Según esta ley, en su artículo 5, inciso D, dice que está totalmente prohibida la explotación agropecuaria, forestal y resalto cualquier tipo de explotación, aprovechamiento de los recursos naturales. A esto se agrega que en su artículo 10, dicha ley dice que en las reservas nacionales se le dará prioridad a la conservación de la fauna y flora autóctonos, para mantener el equilibrio ecológico. Pero en su inciso A, dicha ley dice que la autoridad puede autorizar, valga la redundancia, la
la explotación por parte de los particulares para realizar actividades del tipo recreativas, por ejemplo, deportes acuáticos y o pesca deportiva, pero también comerciales e industriales. Además agrega, cito, que habla de las explotaciones del tipo agropecuarias y de canteras. Esto dicho en forma textual. Lo mismo ocurre con el turismo, el cual está totalmente protegido como actividad comercial y recreativa. Cuando nos vamos al caso concreto de la Reserva Isoro, todo esto cobra mayor sentido. Por eso, como te mencionaba anteriormente, no es que en este programa vamos a hablar específicamente de la Reserva Isoro. Solamente lo tomo como ejemplo para poder explicar la dimensión de los incendios forestales y la falta de políticas públicas con respecto a la preservación y mantenimiento tanto de los parques nacionales como las reservas provinciales. En 2021, en una entrevista que salió a la luz en el portal de la Municipalidad de Goya, un diputado correntino dijo que ahí, en Isoró, está la cuna del surubí, porque es donde, resalto, se reproduce el surubí. Desde su perspectiva, la naturaleza solo reproduce, casi en forma inagotable. Los humanos lo único que debemos hacer es proteger esa reproducción para seguir obteniendo recursos. Si el humano produce, la naturaleza lo único que hace es reproducir. Por eso, dice el diputado, se busca declarar reserva natural a Isoro y que ésta llegue a ser, palabras textuales del diputado, un atractivo turístico. Y otras cosas que tanto dice el señor diputado. Esta perspectiva, pensar a la naturaleza como un recurso al servicio de los intereses económicos, son las que casi siempre los grupos ambientalistas se dedican a atacar. De hecho, muchos grupos ambientalistas tienen, por así decirlo, casi una maestría en esto. El motivo es casi evidente, en general porque estas políticas, más allá de su valor económico, social y hasta me animaría a decir cultural, siguen defendiendo el modelo extractivista. La naturaleza sigue siendo un recurso que está al servicio del hombre. Pero aunque la crítica guarda cierta verosimilitud, ya cae en cierta chabacanería. En realidad el problema radica en temas más profundos que eso. En primer lugar, porque en el caso de las reservas naturales, la propiedad de la tierra puede continuar en manos de particulares privados. El Estado provincial lo único que hace, o mejor dicho, debería hacer, es realizar auditorías y relevamientos periódicos para comprobar que se cumplen los protocolos ambientales en esa reserva. En el caso de las reservas naturales, la administración y el presupuesto corren enteramente por las provincias. El Estado nacional prácticamente no tiene injerencia, salvo en casos excepcionales. Por ejemplo, cuando los parques nacionales están afectados directamente. Pensemos que las reservas son un tipo de área conservada que permite mantener y proteger sistemas ecológicos específicos, contiguos a los parques nacionales. Ecosistemas que están en situaciones particulares, generalmente cuando hay especies amenazadas. Pensemos solamente en la última oleada de incendios en Corrientes, en 2022, que amenazaron directamente al Parque de los Esteros de Iberá. Contigua a este parque está la Reserva de Isoró, que representa 100.000 hectáreas de área protegida, como te mencioné anteriormente. Según el reporte de humedales del 2017, las reservas naturales en Corrientes están escasamente cuidadas. Leo textualmente: en la mayoría de los casos, la infraestructura, el personal, que se refiere a guardabosques, comités, y bueno, personal efectivo, etc., y el presupuesto son escasos y o nulos, y por lo tanto requieren todavía de una significativa mejora para preservar adecuadamente la integridad de los ecosistemas. Entonces, ¿existe una preservación adecuada en esta región? No, indudablemente no. Para poder desarrollar los emprendimientos turísticos e industriales en la zona de los humedales, en particular los de la provincia de Corrientes, se desarrollan actividades de relleno y dragado que modifican todo el sistema hidrológico. Esto produce un desequilibrio en los ecosistemas, que se agrava con los incendios naturales y aquellos que realiza el hombre desde ya.
Todos estos cambios, aunque parezcan mínimos para la perspectiva productiva del hombre, producen cambios significativos de los servicios ecosistémicos, que son los reguladores naturales de la flora y fauna en un ecosistema concreto. Por eso pensar a los incendios como un factor desestabilizador de los ecosistemas es pensar el problema en forma aislada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa cuántos helicópteros Chinook el gobierno nacional le compre a Canadá. Es necesario crear políticas públicas, concretas, pero lamentablemente acá en Argentina siempre estamos atravesando disputas políticas dentro de las propias instituciones públicas. Uno de esos debates gira en torno a las políticas centralizadoras y descentralizadoras, aquellas que pugnan por un Estado nacional fuerte y centralizado y aquellas que buscan alcanzar mayor autonomía provincial. Todo esto guarda un correlato fascinante con las políticas de conservación ambiental, no solo en la creación de parques nacionales y reservas provinciales, sino también en las partidas presupuestarias y el control y gestión de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Retomando los incendios registrados en esta última semana en Corrientes, fueron 11 los registrados, que van desde Ituzaingó, San Luis, Paraje Caimán, Concepción, Colonia Pando, Tabay, Tatacuá, El Sauce, Curuzú Cuatiá, Mocoretá y Pueblo Libertador. Focos en donde están actuando actualmente el Comando Operativo de Emergencia. Según el reporte de incendios del Ministerio de Ambiente del día 13 de enero, los focos activos estaban ubicados en Ituzaingó, San Luis, Loreto, Curuzú Cuatiá, Pueblo Libertador, La Cruz, Colonia Pando, Meburucuyá y Virasoro. Esto demuestra una vez más que cuando hablamos de incendios y otros males ambientales siempre estamos uno o dos pasos por detrás. Ya no podemos hablar de desastres naturales como si se tratara de accidentes. Gente, ya llegamos a un punto donde no podemos hablar únicamente de accidentes cuando no estamos haciendo las cosas bien. En todo caso, como sostiene el propio Federovisky, que es el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, cuando se le preguntó sobre los incendios en 2022, dijo que hay que considerar que tenemos un escenario climático muy adverso, que es una consecuencia del calentamiento global. Entonces, si el calentamiento global produce sequías, no contamos con presupuestos ni tecnologías necesarias para revertir este cambio, que es mundial, entonces, según la perspectiva de Federovisky, lo único que nos queda es apagar el fuego a baldazos. Simplemente así. Juntar un poco de agua en unas palanganas y baldes y apagarlo de esa manera. Bueno, esta es la lógica que maneja el Estado Nacional. Como el problema de los incendios y las sequías son irreversibles, solo nos resta resistir los cambios climáticos y sobrevivir. Es una lógica bastante darwinista para ser generosos con la perspectiva que maneja Federovisky. Pensemos que las altas temperaturas, sumado a las ramas y cortezas secas de varios árboles, pueden producir un efecto combustivo, provocando justamente los incendios. Ahora bien, lo que sabemos es que los disturbios sobre un ecosistema pueden ser agrupados en 4 categorías, que son justamente el tipo, intensidad, frecuencia y tamaño del área afectada. El problema es que estriba entre los especialistas es considerar a estos incendios como disturbios de escaso impacto o considerarlos como verdaderas tragedias o catástrofes. Obviamente depende en gran medida el punto de vista, porque un disturbio de sucesión secundaria que tiene cierta repitencia en un corto periodo de tiempo, y a pesar que tenga un escaso impacto en los suelos, no deja de ser un problema serio para el ambiente a mediano plazo. Nos encontramos en un punto crítico, de tal manera que continuamente los gobiernos provinciales, en particular el de Corrientes, deben lidiar primero, resalto, con su incompetencia en materia preventiva. Solamente hay que remitirnos a los hechos, la cantidad de incendios que no pueden ser controlados y la desidia de muchos emprendimientos privados y públicos. Pareciera que todas las políticas públicas sobre los incendios son solo paliativas, esperar que aparezcan los focos ígneos y actuar en consecuencia. Nunca se atacan las causas, sino los efectos en el ambiente.
Y en general, cuando se piensan las consecuencias, estas están centradas en los factores socioeconómicos y no en los ecológicos.